Muy buenas Bien, tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, miércoles 6 de diciembre, con el tema Calendario quirúrgico en patología urológica pediátrica, a cargo del doctor David Quinto Guerrero, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Quinto. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. tal como están, buenos días con todos. Muchas gracias a Teleyec por la invitación de esta charla. Bien, el tema encomendado fue calendario quirúrgico en patología quirúrgica pediátrica. Bien, todos nosotros, muchos somos papás, muchos somos abuelos, muchos somos tíos, ¿no? Y siempre tenemos un pequeño en casa. La, y siempre nos enfocamos a cómo nace el bebé en la cara, en los gestos, en los brazos, está completos o no completos. Pero son muy pocos padres, incluso médicos, pediatras, enfermeras, psicólogos, obstetrices que llegan a ver la parte genital, ¿no? Del paciente pediátrico, básicamente vagina en las nenas o los testículos y el pene en el varoncito, ¿no? Entonces, justamente al no evaluar a estos pacientes en una etapa temprana, estos pacientes vienen ya con complicaciones en la etapa de lactancia o más adelante en etapa escolar. Por eso es muy importante el diagnóstico de estos pequeños al momento de nacer y hacer el seguimiento respectivo de cada patología quirúrgica urológica. Bien, empecemos un poco. Vamos a comenzar con un pretest. Es un paciente recién nacido con una presencia de fimosis. ¿Cuál sería su sugerencia como profesional de salud? Si es un paciente varón recién nacido con una fimosis, pensar que esto es fisiológico, requiere una cirugía, la C requiere corticoides o requiere una circuncisión. La segunda pregunta sería, ¿cuánto es el tiempo de ayuno quirúrgico para una cirugía ambulatoria? Sabemos que estas cirugías que son de la parte pediátrica, la mayoría son cirugías ambulatorias, quiere decir que son pacientes que van a entrar al hospital y salen del hospital, ¿sí? Entonces no requieren hospitalización durante su permanencia en el hospital. Pero, ¿cuánto es el tiempo de ayuno que tenemos que recomendar a este paciente para que sean sometidos a cirugía ambulatoria? Tres, ¿es considerada una cirugía ambulatoria septo, la hernia umbilical, el frenillo sublingual, la uña encarnada, la fimosis o la parafimosis? Y cuatro, la cuarta pregunta sería, paciente de 6 meses con presencia de criptorquía derecha, ¿cuál sería su recomendación para darle nosotros como profesionales de salud? Pues, como le dije, sean médicos, pediatras, enfermeras, ¿cuál es la sugerencia a los padres de ese tipo de patología, ¿no? Si una cirugía inmediata, hacer controles al paciente, cirugía al año o no va a requerir cirugía. Entonces, esto es muy importante saber para poder orientar a los padres, ¿no? Sobre el proseguir de su hijo. Entonces, el objetivo, vamos a ver la patología urológica pediátrica, la definición, ¿qué son cirugías ambulatorias? Sabemos que todas las patologías urológicas, en su gran mayoría, son ambulatorias. ¿Y qué quiere decir que son ambulatorias? Está definida con aquellos procedimientos quirúrgicos selectivos que requieren una cirugía, ¿no? Y que el paciente llega al mismo día de la intervención, hacemos todos los exámenes, bueno, hacemos toda la verificación de los exámenes que ya solicitamos anteriormente, entra a sala de operaciones y el paciente es dado de alta este mismo día. Entonces, para hablar de cirugía ambulatoria, necesitamos que el hospital tenga la implementación de cirugía ambulatoria, que el paciente tenga una selección adecuada. No cualquier paciente puede en ambulatoria, ejemplo, pacientes con cardiópatas, pacientes con síndrome de Down o patologías hematológicas requieren hospitalización a pesar que es una cirugía ambulatoria. Se queda un día de hospitalización para poder vigilarlo, ¿no? Y el control, básicamente, después el paciente tiene que ser controlado, no básicamente porque es una cirugía ambulatoria, no vas a volver a verlo. Tenemos que hacer a ver a estos pacientes porque también pueden tener complicaciones en el manejo postquirúrgico inmediato mediano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una cirugía ambulatoria? Entonces, es muy importante esto porque en términos económicos sí es muy rentable para un hospital y más para un hospital nacional. Es un menor costo económico para los pacientes y centros asistenciales. La recuperación de la cirugía ambulatoria es mucho más rápida porque no hay mucha invasión del estado anestesiológico ante pacientes, hay una menor morbilidad y mayor satisfacción del usuario, ¿no? Otros beneficios son que son procedimientos muy cortos y generalmente son bien estudiados, ¿no? Uno tiene que saber qué se va a hacer, explicar al padre cuáles son los pasos de la cirugía para que el papá también tenga el cuidado necesario después de la cirugía, ¿no? Y tras la alta domiciliaria, el cuidado de los padres tiene que garantizar la mínima extorsión del contorno familiar, ¿no? Entonces, el paciente que se reintegra a la vida familiar o a los hábitos
de casa, el paciente va a estar mucho más psicológicamente, mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué requiere una cirugía ambulatoria? El procedimiento tiene que ser sencillo, una patología urológica sencilla, una baja incidencia de complicaciones postquirúrgicas, un buen estado del paciente. Pues no puede ingresar a sala de operaciones si tiene un problema respiratorio, por ejemplo, ¿no? Que tenga confiabilidad, aceptación de los partes. El papá debe estar informado sobre los procedimientos quirúrgicos que se va a llevar en su menor hijo. La colaboración de todo el personal de salud es muy importante, ¿no? La, la recepción del paciente durante las operaciones, en el proceso quirúrgico y también postquirúrgico, uno tiene que mostrar la amabilidad al paciente y a los familiares, ¿no? Entonces, hay una selección de pacientes para una cirugía ambulatoria, tiene que tener ASA 1, ASA 2, que es ASA, más o menos los pacientes que están sanos, ¿no? Que no requieren mayor, no tienen mayor comorbilidad. Entonces, las cirugías selectivas generalmente son menores de 60 minutos, obviamente asignan una hemorragia previsible, patologías no complicadas y el cuidado postoperatorio asumido por la familia, ¿no? En el postoperatorio. Entonces, también obviamente tenemos que saber antes de una operación, sea urológica o sea de otra especialidad, hay que tener en cuenta muy importante los antecedentes personales, como alergia medicamentosa, alimentaria, saber el peso y talla en los pacientes pediátricos para la dosificación de los analgésicos y antibióticos necesarios en el manejo pre y postquirúrgico, ¿no? Y ver si el paciente es prematuro para poder ver también los riesgos que esto va a implicar tanto en el manejo histológico, ¿no? Enfermedades de tratamiento, infecciones del respiratorio, hematomas, epístasis, hay que tener cuidado con estos pacientes, ¿no? Entonces, ya hay muchos estudios, como ven ustedes, que muchos nos han dicho a nosotros que el paciente tiene que estar en ayunas 8 horas, pero el paciente pediátrico que está muy cuidadoso, ya que estos pacientes pueden tender a la hipoglicemia en periodos muy largos de hidratación o de su leche habitual que toman, ¿no? Pacientes lactantes o pacientes escolares ya con la forma que pueden utilizar. Entonces, estos pacientes básicamente tienen que tener no una austeridad en cuanto a los fluidos, a la comida que esos pacientes van a requerir, ¿no? Realmente se recomienda, según las guías que les pongo acá en esta diapositiva, en un tiempo más promedio de 2 horas, ¿no? Y 4 horas para leche materna y 6 horas para leches o sólidos, ¿no? Entonces no requiere un paciente tener todo el día en ayuno para una cirugía ambulatoria, básicamente que no tiene mayor repercusión clínica. Entonces, y ahora, ¿cuáles son las patologías ambulatorias? Enfoquémonos al tema del día de hoy, ¿no? Que son patologías urológicas. Generalmente las hipospadias, las circunspeccias, la circuncisión, son patologías que uno ve frecuentemente en la consulta eh, hospitalaria, en la consulta privada. Vamos a ver esos pacientes que vienen siempre referidos por médicos pediatras que los diagnostican y son enviados para nosotros para poder evaluar a los pacientes. Aparte de las áreas inguinales, la fimosis, la parafimosis, ¿no? Entonces, veamos las patologías más importantes, porque si hablamos de todas esas patologías es muy abundante y la gran mayoría se concentra en tres patologías principales urológicas. Pero ya sabemos qué patologías se va a operar, como dijimos en la diapositiva anterior, hipospadia, osteopexia, circuncisión, hidroceles, pero ahora nos toca saber cuándo operarlos. ¿Recién nacidos o no recién nacidos? ¿A qué etapa se sugiere o la bibliografía menciona la operación va a ser mucho más seguro a los pacientes? Entonces, el calendario quirúrgico urológico básicamente se va a encontrar en las patologías como les dije, ¿no? Hidrocele comunicante. Si es comunicante el hidrocele, se trata de operar, la edad de intervención ideal es al diagnóstico. Si es un hidrocele no comunicante, es hasta los 2 años. Si es una fimosis, por lo general, 3 años. Criptorquidia inguinal, por lo general 2 años. Y criptorquidia intraabdominal, a partir de 2 años y se hacen 2 tiempos. Ojo, ¿y por qué digo a partir? O generalmente, en términos generalmente. Porque si nosotros revisamos mucha bibliografía, tanto norteamericana y americana o europea, hay mucha variación de los tiempos establecidos, pero la mayoría de ellos no pasa de menos de 6 meses. Por ejemplo, hay criptorquidas que sugieren unos autores de 1 año, ¿no? A partir de 1 año de edad. Entonces, no es que es mucho ver también el tema de la evaluación clínica del paciente. Si bien es cierto, la bibliografía menciona estas fechas que le digo que son ideales para una cirugía, pero no voy a esperar un paciente, en caso de una hernia inguinal gigante, no voy a esperar que este paciente se complique, ¿no? Con una
carceración, ni bien diagnóstico esta hernia, tiene que ser operada, ¿no? En caso de los hidroceles, igual, los hidroceles realmente son comunicantes, quiere decir que hay una comunicación. Entonces, como vamos a ver más adelante, estos hidroceles comunicantes requieren una cirugía porque pueden tener complicaciones. Entonces, vamos a ver, hay más entonces, fimosis. Hablamos mucho de ese término fimosis y eso muchos de nosotros como padres hemos visto a nuestros pacientes, a nuestros hijos o a unos familiares que vienen presentando este problema, ¿no? Ven el pene del bebé y encuentran el meato cerrado porque el prepucio, que es la tela que cubre el glande, está prácticamente cerrada. Entonces, qué es la fimosis? Es la estrechez prepucial que determina la dificultad o incapacidad para retraer manualmente el prepucio. Entonces, el prepucio no se puede retraer básicamente porque es muy pequeño el anillo que se forma en el prepucio para hacer el repliegue, ¿no? Entonces, esto es fisiológica al nacer. Entonces, ¿qué es fisiológica? Que es normal que un paciente neonato o paciente neonato del primer mes de vida tenga esta fibrosis fisiológica. Y esto se va liberando básicamente con sus erecciones. Un paciente neonato ya va a tener estimulación al momento de cambiar pañales, al momento de misionar, y va a tener erecciones. Entonces, esas erecciones de por sí van a hacer desprender fisiológicamente el prepucio del glande, ¿sí? Entonces, pero a veces muchos papás ya no ven esta retracción o lo consideran patológico y ellos comienzan a retraer manualmente. Durante el baño hacen retracciones. Entonces, lo que va a producir una retracción durante el baño o la manipulación externa de otro papás o de otro médico hace que el prepucio sea un poco maltratado o desprendido de manera no adecuada. Entonces, hace unas pequeñas grietas a nivel de prepucio y estas pequeñas grietas son heridas al final del cabo. Entonces, estas heridas, como toda herida, van a cicatrizar y originar una fimosis patológica. O sea, no está permitido retracción manual del prepucio en el paciente, ¿sí? Entonces, embriológicamente, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra en pacientes pediátricos? Bien, al nacer, como les mencioné, el 96% de los pacientes no existe un espacio prepucial, o sea, es puntiforme el prepucio sobre el glande. Mientras el bebé va creciendo a los 6 meses, esto ya va a ser un poco más retráctil. 20% dice la literatura y ya son retráctiles. Al año, ya el 50% son retráctiles. Y a los 3 años, el 90% son retráctiles. ¿Y qué causas condicionan estos prepucios? Ese prepucio, este anillo fimótico. Causas congénitas, unas infecciones crónicas del prepucio, traumatismos, inflamaciones, retracciones forzadas, como mencionaba antes, es la causa número uno de cuenta con la congénitas, la fimosis, y segundo, la cicatrización, ¿no? Incluso hablan de mala higiene personal. Ustedes van a ver, una vez que está retraído el pinecito, ustedes van a ver también que hay unas sustancias blanquecinas, ¿no? Que son como un calcio. Esto está formado por las glándulas de Tyson, que es el esmegma del paciente que va también a tener una función importante en el desprendimiento del prepucio del glande. Hace más mero espacio y hace la separación indolora del prepucio sobre el glande. Entonces, la clínica básicamente es abultamiento del prepucio durante la emisión. Ustedes van a ver que el paciente escolar o lactante al momento de orinar y miccionar van a formar una especie de globo. Entonces, eso ya requiere una intervención quirúrgica pronta, ¿no? La incapacidad de retraer prepucio a los 3 años, adherencias entre superficie interna del prepucio y frenillo corto. Entonces, ustedes van a ver los diferentes tipos de fimosis fisiológica, por una infección como nevalenitis en niños escolares o en una etapa de adolescente, una estesis anular del prepucio, ver dónde se encuentra el anillo fimótico. Miren acá, no solamente la parte externa del prepucio se va a formar el anillo fimótico, sino también la parte intermedia del prepucio. Y la complicación, miren el gráfico número 6, es que si esto no es tratado, el momento de una erección o tal vez una liberación que a los padres, hace una retracción forzosa y forma un edema a nivel del prepucio. Como el glande sale del anillo, queda atrapado por este anillo. Y lo que va a formar es un edema del tejido distal. Y eso se conoce como parafimosis. Y esto sí es una emergencia urológica, ¿no? Pues tiene que ir a urología o a un hospital para poder evaluarlo y hacer la reducción del parafimosis si es posible, o si no, entrar a las operaciones para liberar este anillo fimótico, ¿no?
Entonces, el tratamiento básicamente es la circuncisión, ustedes muchos lo saben, hay tratamientos médicos también, como corticoides, como la betametasona, que la dosis, algunos indican más o menos 3 veces por día, por un mes, y el tratamiento quirúrgico es la circuncisión, ¿no? Entonces, ven dónde se encuentra el anillo fimótico, a ese nivel hace la resección. Y yo siempre digo a los padres que en la cirugía, lo que se trata en esta parte del penecito es que si bien es cierto, también enfocamos la parte estética como cirujanos, pero también lo que nos importa más en este caso de estética es la parte funcional. No debemos dejar un anillo fimótico porque den ahí un riesgo de reoperaciones en estos pacientes. Entonces, es por eso que nosotros debemos de evaluar al paciente y explicar al padre los procedimientos y y mostrarle fotos, tal vez, cómo va a quedar el pene de su hijito. A veces ya no queda el percusión redundante cubriendo el glande, queda un poco más retraído. Porque justamente se hace una reducción pequeña, pero ya queda un poco más expuesta que la que no tiene mayor repercusión durante su etapa de adulto, ¿no? Entonces, este paciente lo operamos hace 2 meses. Miren, tiene un paciente de 6 años. Miren cómo ingresó al hospital. Casi no se ve el meato urinario. No sé cómo la verdad orinaba este paciente. Lo que se hizo una resección del anillo fimótico, se resecó toda la piel circundante y se reparó con unos puntos, ¿no? Que generalmente los puntos no se sacan, se absorben, se absorben o caen solas, ¿no? Es un material biológico que desaparece por sí solo, ¿no? Se va desprendiendo poco a poco. ¿Y cómo queda? A mí me gusta usar una mascarilla de nebulización para evitar el contacto del calzoncillo sobre la herida, ¿no? Para poder evitar el dolor en estos pacientes posoperados. Entonces, ¿tiene complicaciones? Claro que sí, toda cirugía, por más hecha con más expertas, siempre puede tener complicaciones, ¿no? ¿Como cuáles? Como el sangrado, hematomas que se va a formar durante el manejo postoperatorio, pueden formar nuevas cicatrizaciones o incluso parafimosis. Entonces, la otra patología que vamos a revisar el día de hoy como calendario quirúrgico es criptorquidia. Ustedes ven esta foto de este paciente. Es un paciente que tiene dos cosas, si ustedes pueden ver, un abultamiento del testículo izquierdo y en el lado derecho no se evidencia ese abultamiento, ¿no? Entonces, básicamente la criptorquidia es justamente la ausencia del testículo en el saco escrotal. Y el paciente acá, aparte de tener un hidrocele, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, la definición de una criptorquidia es básicamente que el testículo no ha descendido habitualmente por el camino donde debe descender, ¿no? Que estos pacientes al momento de nacer ya están en vía de descenso o muchos de los pacientes ya están descendidos en el saco escrotal. Entonces, eso es la definición de una criptorquidia. Ah, recordemos que hay fases del descenso testicular. Básicamente estos descienden desde el polo inferior del riñón hacia la anillo inguinal profundo, más o menos de las 28 semanas de gestación. Esas están estimuladas por una célula de Leydig encargadas de acelerar el descenso del testículo a la cavidad escrotal. Y la fase inguinal escrotal es que ya una vez que está ubicado en el anillo inguinal, esto desciende a la vía escrotal. Y esto comienza el segundo descenso, es a partir de la 28 semana. Tiene dos descensos, uno del polo inferior riñón hasta la fase inguinal y en la segunda fase de descenso de la fase inguinal a la fase escrotal. Entonces, este problema de criptorquidia puede ocurrir en cualquiera de estas dos fases. Por eso, algunas criptorquidias se encuentran el testículo a nivel abdominal y algunas testículos se encuentran en el conducto inguinal, de acuerdo a la fase donde se produjo la falta de desarrollo. Entonces, la situación alcanza 35 semanas y esto va a mejorar con las hormonas que se pueden dar al paciente, ¿no? Y el ciclo postnatal, durante los 6 primeros meses de vida postnatal se produce una elevación transitoria de las hormonas producidas por la célula y hacen que incremento de testosterona y este incremento de testosterona hace que acelere mucho más rápido el descenso del testículo al saco escrotal. Entonces, ¿y qué tan probable es que nosotros tengamos este paciente? ¿Cuál es la epidemiología de estos pacientes con criptorquidia? Entre 2 y 5% de nacidos a término y el 30% de prematuros pueden tener este tipo de problema, ¿no? La mayoría, el 70% de los chicos no descendidos descienden espontáneamente. O sea, la mayoría de pacientes que vemos en la etapa de recién nacido
esperar un poco y entonces el 70% de estos pacientes que hemos visto en consulta durante el nacimiento pueden descender durante la primer año de vida, ¿no? Y después de un año, 2 años de vida, la prevalencia ya disminuye a 1%, es bastante disminuido, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo pueden desencadenar la orquídea? Bajo peso nacer está como primera medida, el parto prematuro, pues, igual que los hidroceles, los antecedentes familiares de orquídea, factores maternos como tabaquismo de la madre, diabetes gestacional, la obesidad o niveles elevados de una hormona como la alfa-fetoproteína. La exposición del útero a sustancias también menciona la literatura, a pesticidas, ¿no? Entonces, la clasificación, hay varias clasificaciones de ciclo no descendido o de criptorquidia. Básicamente vamos a ver dos clasificaciones, que es la más sencilla. Es una criptorquidia palpable o no palpable. Si es palpable, pueden llamar ustedes también el testículo en ascensor, porque han, llamado, o han escuchado una vez ustedes, ¿no? Agarran el testículo y llevan a la sacro escrotal y sube, asciende espontáneamente. Entonces, esto puede ser unilaterales o bilaterales. Y si ya no encuentran el testículo, el lado derecho o izquierdo, ustedes ya tienen que ver si es unilateral o bilateral y pensar que este testículo está subdesarrollado o está intraabdominal. Otra clasificación de acuerdo a la ubicación del testículo que vamos a buscar. Si el testículo está abdominal, si es inguinal, si es supraescrotal o es ectópico, ¿no? El diagnóstico básicamente es clínico, como todos lo sabemos. Al momento de examinar a nuestros hijos, tenemos que palpar, a los pacientes tenemos que palpar el escroto y confirmar que el testículo se encuentra en el sacro escrotal. Si existe asimetría o no a la circunspección, o si está asociado a otra patología como la hipospadia. Puede que tenga el meato a nivel de escroto, entonces es una hipospadia escrotal. Entonces, pensar también el tamaño del testículo, hay que ver la consistencia del testículo y la movilidad del mismo, ¿no? Y obviamente la palpación abdominal. Las ecografías, si el testículo, el caso no es palpable, ahí hay el problema. Si es palpable y está arriba, eso podemos, la ecografía lo va a detectar fácilmente. Pero, ¿qué pasa con testículos no palpables? Puede estar en el canal inguinal o puede estar intraabdominal. Y si está intraabdominal, puede estar retroperitoneal. Entonces, la ecografía ya no es tan sensible y específico. Menciona la sensibilidad y especificidad rodea entre 45 y 68% respectivamente. La resonancia y la tomografía, la resonancia necesita sedación, ayuda anestesiológica y la tomografía alta radiación. Entonces, la angioresonancia, en términos generales, ha sido el estudio que tiene mayor ayuda en el diagnóstico en cuanto el testículo se encuentra a nivel retroperitoneal o abdominal, ¿no? Asimismo, vamos a poder valorizar los vasos pampiliformes, cómo se encuentran. Y el tratamiento básicamente hormonal. Vamos a revisar esto, pues tema expectante, o en casos de testículo retráctil, o la mayoría de pacientes con testículo no descendido o criptorquidias, quirúrgico. Entonces, si el testículo es palpable, puede ser una cirugía convencional, es un corte incisional a un corte y desciendo el testículo y lo fijo a nivel escrotal. Pero si el testículo no es palpable, entonces puede estar intraabdominal. Necesitamos un estudio ecográfico o una resonancia para determinar dónde se encuentra el testículo y con ello hacer el plan de trabajo. Si es no palpable, el manejo más habitual que se hace en los pacientes es laparoscópico. Ubicar por vía abdominal el testículo y llevarse a la zona escrotal. Entonces, hablemos un poco de hormonal. El tratamiento de la gonadotropina clónica humana, que ha sido tema de discusión en diferentes congresos, de si ayuda o no ayuda al paciente. El 25, había muchos estudios, digo mucho tiempo, que hasta el año 2010, 15, hay estudios donde sí recomendaban la gonadotropina clónica humana como posible tratamiento, ¿no? Y decían muchos estudios que mientras más temprano se da, tiene mejor resultado. Actualmente hay estudios donde han demostrado que no hay mayor efecto entre grupos de controles con pacientes con la hormona y otros sin hormona, ¿no? Y básicamente todos concurren los estudios actualmente que los tratamientos, ver la mayoría, si no mejora durante el año, año y medio, entonces queda tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo es quirúrgico? Entonces la cirugía laparoscópica, es decir, yo ingreso a la cavidad abdominal y veo, como ustedes pueden ver, el testículo está en la cavidad abdominal. Esta cirugía laparoscópica, si encuentro un testículo abdominal, tengo que hablar con los padres que la cirugía va a ser en dos tiempos, por lo general. Uno, hacer como el descenso fisiológico. Uno, llevar de la cavidad abdominal hacia la parte inguinal y luego de la cavidad inguinal hacia la parte escrotal. Entonces, en dos pasos.
Entonces, la primera es indefinición del testículo, liberar de los ligamentos que le están retrayendo hacia la cavidad abdominal y llevarlo hacia la parte inguinal. Es la primera parte de cirugía. Y la segunda parte de cirugía, como lo comenté, de la parte inguinal hacia la parte escrotal. Y la cirugía incisional básicamente es un corte a nivel, hay dos formas, uno a nivel inguinal o un corte a nivel escrotal. Ambas son aceptadas, entonces la idea es llevar el testículo liberal de las zonas de adherencia o de retracción ascendente y ubicarlos y fijarlos a la parte escrotal. Entonces, esto básicamente hace que el testículo no ascienda, pero requiere controles posteriores a la cirugía, ¿no? Para ver cómo va el testículo en un tema de desarrollo o no desarrollo. Si bien, obviamente, en la parte quirúrgica vemos que el testículo no está viable, el testículo muy pequeño, se sugiere la extirpación, ¿no? Entonces acá se hace liberación del escroto, liberamos todas las capas del escroto. Una vez ubicado la parte también ya liberada el escroto, se va a hacer la fijación a nivel de sacro escrotal, como ven en el gráfico número 10. Bien, el último tema para compartir con ustedes es hidrocelia. Todos hemos también creo que visto alguna vez en nuestras vidas un testículo aumentar de tamaño y lleno de líquido, ¿no? Entonces, como ven ustedes, estos pacientes pediátricos, es muy frecuente también hidrocele en la parte pediátrica y esto hay que explicar a los padres que también tiene que un tiempo de espera, ¿no? Si es un hidrocele comunicante o no comunicante. ¿Qué es un hidrocele? Dijimos que el testículo tiene sus dos descensos, ¿sí? El descenso de abdominal hacia la parte inguinal y de inguinal hacia la parte escrotal. Entonces, hay un conducto que nosotros lo llamamos proceso peritoneo vaginal, que es el peritoneo desplazado hacia el escroto. Esto por lo generalmente se cierra durante el nacimiento. Pero ¿qué pasa si esto está permeable? Entonces, ahí ocurre que el líquido intraabdominal va hacia el escrotal y viceversa, de la escrotal va hacia el intraabdominal. Entonces, eso hablamos de un hidrocele comunicante, ¿no? Entonces, ¿qué es hidrocele? Es la colección de líquido en el proceso peritoneo vaginal, que puede ser comunicante o no comunicante. Rodea completo el testículo y queda limitado al cordón espermático, ¿no? Entonces, ¿y cuán frecuente es esta patología? 1% de recién nacidos lo presentan. En la mayoría están asociados a hernias inguinales. La clasificación es importante. Igual como le dije, ¿no? Muchos vemos la cara, la sonrisa del bebé y muy poco vemos la parte inguinal o la región escrotal, ¿no? En varones. Y debe ser un hábito, tanto para el médico especialista, en general, las enfermeras debemos de ver también no solamente la cara, las lesiones, la sonrisa de los bebés, o los dientes, o la parte visual, ¿no? Con otoscopías, también la parte genital, ¿no? Es muy importante. Entonces, ver si estamos frente a un hidrocele comunicante, que sí que yo presiono el testículo y desinfla el testículo, en términos vulgares, el líquido pasa de la parte testicular al abdominal, o un hidrocele no comunicante que al momento de la presión al testículo no disminuye su diámetro testículo, ¿no? Entonces, ¿hay factores de riesgo? Claro que sí. Los factores de riesgo más conocidos son si sido prematuros, es una reparación primaria, o el paciente que ha sido sometido a una reparación primaria comunicante, ¿no? O recién nacidos cuya madre tiene diabetes mellitus. También hay traumatismo testicular o epidimitis. Ojo, el estudiante también puede estar en cualquier etapa de la vida, no solamente en la parte pediátrica. Nos dijimos, hay testículos, hay la comunicación entre el abdomen y el testículo está permeable en una hidrocele comunicante, como vemos en el gráfico número 3, hay una comunicación del abdomen hacia el testículo, entonces eso no es comunicante, entonces eso tiene que operarse inmediatamente, y los no comunicantes ha cerrado el conducto, pero queda un poco de líquido en la parte escrotal, ¿no? Y si queda en el trayecto, ya hablamos de un hidrocele de cordón, también una vez vemos muchas veces en consulta, ¿no? El diagnóstico, básicamente el examen físico anotar eso, y hay una prueba que es muy sencilla, ¿no? Mediante una linterna podemos hacer transformación positiva, quiere decir que metemos una linterna al nivel de escrotal y vemos cómo esta luz pasa hacia la parte contralateral, ¿no? Entonces quiere decir que está lleno de líquido, un signo de cómo se transmisión positiva, ¿no? Entonces, estos generalmente van a asociar sin dolor, ¿no? Tienen una sensación de pesadez, aumenta gradualmente el tamaño. Si es comunicante, puede aumentar y vemos ciclos muy grandes en realidad en pacientes tan pequeños. Entonces requiere una cirugía mucho más pronta, ¿no? El tratamiento, básicamente, en niños, la mayoría de los estudios congénitos se resuelven hacia los 2 meses de vida, ¿ya? Y los criterios de cirugía
Si tiene hidrocele doloroso, que es muy, muy frecuente, pero puede haber. Hemos visto pacientes un poco más grandes, 4 o 5 años, donde se quejan de dolor, ¿no? Hidrocele que dificulta la marcha, ¿no? Hay niños que no, incluso al gatear les fastidia y los padres ven que este ciclo se aumenta de tamaño, todo, aumenta de tamaño muy grande de mi hijo y entonces eso le incomoda mucho, ¿no? Entonces vienen por consulta para ver el tratamiento definitivo del hidrocele. Y también se puede infectar este hidrocele, ¿no? Y también, o puede tener hidrocele de gran tamaño. Entonces dijimos, hay dos tipos de hidrocele. Realmente la comunicante hay que hacer la ligadura alta de los vasos vaginales a través de incisión. Cortamos, liberamos el hidrocele, cerramos la comunicación, se acaba el problema. Y si no es comunicante, hacemos hidrocectomía, es decir, sacamos el líquido del directo escrotal, ¿no? Ya, pueden estar asociados con hernia inguinal, la varicocele. Las complicaciones de estos hidrociles comunicantes son secundarias a la reducción. Puede haber recidiva en casos, es muy frecuente, más o menos, la literatura menciona un 2%, 1 o 2% de recidiva, pero mientras más pequeño hay mayor riesgo de recidiva, porque tejidos no son tan buenos en términos generales. Y bien, esto queremos compartir con ustedes. Ahora sí vamos a hacer el post-test. El post-test, primer paciente, el paciente recién nacido con presencia de fimosis. ¿Cuál es su sugerencia? Recién nacido, dijimos, ¿qué se hace? ¿Es fisiológico? Es fisiológico, ¿no? La clave, ¿no? ¿Requiere cirugía? No requiere cirugía. ¿Requiere corticoides? Tampoco requiere corticoides. Circuncisión, tampoco, a menos que sea una religión judía, ¿no? Pero la mayoría son pacientes de que es un proceso fisiológico. ¿Cuál es el tiempo de ayuno prequirúrgico para una cirugía, en este caso urológica? Líquidos claros, dijimos, 2 horas, ¿no? O sea, eso es explicar a los familiares que no requieren un ayuno prolongado para una cirugía urológica habitual. Es considerada cirugía ambulatoria, excepto la hernia umbilical, es una cirugía ambulatoria, el frenillo lingual también, la uña carnal también, la fimosis también, pero la parafimosis es una cirugía de emergencia, que es la complicación de la fimosis. Vimos también figuras o gráficos que puedan hacer la diferencia entre una y otra patología. Y finalmente la cuarta pregunta, ¿no? Paciente de 6 meses con parálisis de clitorquía derecha, o sea, está ahí de 6 meses de edad, va a ser recomendación. Clitorquía derecha, cirugía inmediata, controles, cirugía al año de edad, no va a haber cirugía, ¿no? Generalmente controles, ¿no? Esperamos hasta el año, como le dije, el calendario quirúrgico urológico, hasta los 2 años se puede esperar una clitorquía derecha, ¿no? Eh, También le dije los últimos consensos están unos 6 meses a un año y medio, ¿no? Pero en términos generales requiere controles y seguimiento periódico a estos pacientes para evitar su desarrollo del testículo comprometido, ¿no? Bueno, eso que quería compartir con ustedes, algo sencillo, algo de la patología quirúrgica urológica, cuándo operar, y bueno, estoy dispuesto a sus preguntas o a una votación especial. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Quinto. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? Mm, sí, no lo escuché muy bien, perdón. Repito nuevamente, doctor, para felicitarlo y Ah, muchas gracias. para poder solicitarle una recomendación final para todos, para que todos podamos aprender algo más, adicionar algo más a su ponencia, por favor. Bueno, que lo que puedo contar es que, insisto, ¿no? A veces yo como médico en el hospital veo muchos pacientes y veo muy tardíamente que traen pacientes con una criptorquidia, ¿no? Con un testículo ya subdesarrollado. Entonces, la importancia como profesional de salud, como les dije, médicos, enfermeras, especialistas, es que no solamente revisemos nuestra área, ¿no? Que nos corresponda, sino también la parte genital. Siempre con la supervisión y aprobación de los padres, debemos revisar junto con ellos a nuestros pacientes pediátricos y revisar cómo se encuentran los genitales, si son normales o no son normales, ¿no? Entonces, eh, una inspección ya podemos determinar qué conducta seguir con estos pacientes, ¿no? Y explicar a los padres que estos necesitan observación, muchos de ellos, ¿no? Y no una cirugía inmediata, sino hacer los controles, como les dije, y no alarmar a los padres, ¿no? O tampoco los padres, tampoco no dejar de lado la revisión de sus pacientes pediátricos y no tengan mayor complicación, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor.
Al ver que no hay dudas y que su ponencia se ha desarrollado de forma clara, procedemos a agradecer a todos los participantes y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Obispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y bueno, doctor, eso sería todo. Con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros y esperamos contar con su apoyo para una próxima ponencia. Muchas gracias por la invitación, Natalia, dice, y bueno, a todos, muchas gracias por su presencia. Hasta luego, buenos días.